Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural, musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Saludamos a toda nuestra audiencia y a todos quienes siguen juiciosamente este programa sobre la historia de los mundiales de fútbol, la memoria que rueda. En el día de hoy nos vamos a encontrar otra vez con Suramérica, otra vez la pecosa, el balón llega a territorio latinoamericano y aterriza en Chile. Chile 1962. Ese Chile famoso donde por primera vez encontraremos la magia del gol olímpico, pero también ese Chile golpeado por un terremoto en ciudades como las de Talca y Concepción, terremoto que incluso puso en tela de juicio casi la realización del Mundial en tierras australes, pero que finalmente terminó llevándose a cabo. Y además porque es un mundial que llega en un contexto bastante particular, la entrada de los años 60, unos años para muchos turbulentos, de años de misterio, de revoluciones, de liberación sexual, de transformaciones como el Concilio Vaticano II, en una iglesia que venía para muchos anquilosada, pero que con la llegada de papas como Juan XXIII y posteriormente como Pablo VI, pues hará unas reformas que incluso llegarán a tener en América Latina el impacto de fenómenos como la teología de la liberación. Bajo este panorama entonces, démosle otra vez la palabra a Eduardo Galeano en su texto El fútbol, la sol y sombra, que nos ha venido acompañando durante todos estos programas, y escuchémosle hablar de lo que significó también ese contexto de los años 60. Unos astrólogos hindúes y malayos habían anunciado el fin del mundo, pero el mundo seguía girando, y entre vuelta y vuelta nacía una organización que se bautizaba con el nombre de Amnistía Internacional, y Argelia daba sus primeros pasos de vida independiente al cabo de más de 7 años de guerra contra Francia. En Israel ahorcaban al criminal nazi Adolf Eichmann. Los mineros de Asturias se alzaban en huelga. El Papa quería cambiar la iglesia y devolverla a los pobres. En cuanto se cotizaba el voto internacional de un país, Haití vendía su voto a cambio de $15 millones, una carretera, una represa y un hospital, y así otorgaba a la OEA la mayoría necesaria para expulsar a Cuba, la oveja negra del panamericanismo. Fuentes bien informadas de Miami anunciaban la inminente caída de Fidel Castro, que iba a desplomarse en cuestión de horas, decían. 75 demandas de prohibición se presentaban ante los tribunales norteamericanos contra la novela Trópico de Cáncer de Henry Miller, que por primera vez se había publicado sin censura. Muchos de estos acontecimientos, profe, inundan esta década de los 60, pero sobre todo, y creo que uno de los más impactantes, es que ya desde 1959 la revolución cubana había triunfado, acompañada por estos líderes que muchos llamaban aquellos barbudos que se habían tomado La Habana, encabezados por Fidel Castro y el Che Guevara, y que en 1961 superarían la invasión de Bahía Cochinos, pero que se verían luego enfrentados al tema de los misiles norteamericanos, soviéticos, que los norteamericanos encontraron allí, de lo que también contaremos algunas anécdotas. Bueno, y tan importante y tan rico en acontecimientos, ese contexto que usted ha descrito, Mauricio, es Colombia. La Colombia de los años 60, de finales de los 50, en muchos sentidos. Primero,
el pacto o el llamado Frente Nacional que se firmó en España entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo para tratar de poner fin a la violencia política desatada sobre todo con motivo del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y comienza entonces la sucesión de gobiernos producto de ese Frente Nacional en los cuales un candidato conservador y luego un liberal y así sucesivamente se fueron turnando en el manejo del gobierno y el Estado colombianos. Al mismo tiempo también el surgimiento como una especie de remanente, como una especie de resaca, por así decirlo, entre comillas, de esa violencia liberal de los años 50, es el surgimiento de las llamadas autodefensas, lideradas por Manuel Marulanda Vélez, su seudónimo, porque en realidad él se llamaba Pedro Antonio Marín, nacido en Génova, Quindío, y allí surge precisamente la base de lo que posteriormente fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y en 1964 surgió otra guerrilla, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla, digámoslo, fundada eminentemente por ciudadanos de la urbe, por así decirlo, es decir, por estudiantes, por intelectuales, además también de la participación de algunos campesinos santandereanos. Y al mismo tiempo también fue el momento en el cual líderes, sobre todo del Partido Conservador, el caso de Laureano Gómez, todavía se escuchaban, pero estaban entrando ya en esa etapa de decadencia y que se materializó finalmente ese periodo con su fallecimiento en 1965. Entonces, eso, sumado a la participación ya por primera vez en la historia de la Selección Colombia en un Mundial de Fútbol, indudablemente que le dan a nuestro país un protagonismo muy, muy especial. Claro, profe, y esa participación de la que usted habla deja como hito el famoso 4x4, ese enfrentamiento con la Unión Soviética en el territorio de Arica, donde después de casi ser goleados por los soviéticos, donde actuaba la famosa Araña Negra, el portero Yassin, que es hoy el afiche, póster que está en Rusia 2018, y que allí la Selección Colombia, incluso dirigida por un argentino, logra una hazaña, no solamente la hazaña de lograr empatar ese partido, sino que además se convierte en el mundial donde por primera y única vez hasta hoy se ha convertido un gol olímpico. Marquitos Col, que falleció hace poco en Barranquilla, tiene ese título y esperemos lo conserve durante mucho tiempo más, así como tenemos todavía el título de tener el jugador más longevo de haber participado en un campeonato mundial, como es el caso de Farid Mondragón en el Mundial de Brasil 2014. Pero quiero, profe, sumar un poco a todas estas historias que estamos contando de elementos geopolíticos, también esos elementos geopolíticos o al menos despectivos de algunos territorios y países europeos o países o territorios como la Unión Soviética se vieron manifestados hacia Chile, a ese país anfitrión, organizador. Por ejemplo, está la famosa, bautizada así, Batalla de Santiago, cuando los periodistas italianos habían anunciado pues que Chile era un país horrible, incluso decían en sus titulares que en vano los chilenos, para consolarlos, querían darles un vino para hacerlos parecer a que estaban a Turín, y que en realidad pues los periodistas italianos se burlaban de eso, cosa que hizo que hubiese un gran resentimiento en las tribunas. Y hay una anécdota bastante curiosa: los jugadores italianos salieron a ese partido del grupo 2 a jugar contra Chile y tiraron claveles a las tribunas tratando de bajar un poco los ánimos, y la gente les tiró de todo, y en el partido, mejor dicho, pasó absolutamente de todo, violencia, hubo que suspender el partido durante varios minutos mientras se calmaban los ánimos. Y curiosamente, no contentos con eso, ya en instancias un tanto más definitivas, cuando en partidos de cuartos de final Chile se enfrentó a la Unión Soviética, pues también la prensa soviética y los mismos jugadores soviéticos quisieron burlarse del territorio chileno y también de los jugadores chilenos, y tras esa victoria de Chile, que superaría los cuartos de final, llegando a las semifinales para ser derrotado posteriormente por Brasil, tiene una anécdota muy curiosa, porque la prensa y muchos carteles populares en las calles de Santiago, después de la victoria contra los soviéticos por 2-1, titulaban o se escribía en las calles: subdesarrollados 2,
refiriéndose a Chile, Europa 1, refiriéndose a los soviéticos. Creo que una respuesta bastante irónica a esa idea tal vez un poco todavía eurocéntrica de ver a Latinoamérica por debajo, no solamente en términos científicos, ahora también creyéndolo incluso en términos futbolísticos. Bueno, entonces yo quiero seguir con la faceta colombiana, por así decirlo, tanto en lo correspondiente a su participación en el Mundial de Chile, su primera participación, repito, como también lo que estaba ocurriendo en Colombia en ese momento. Y quiero que escuchemos por lo menos un fragmento de la voz de Laureano Gómez, tal vez uno de los mayores exponentes del pensamiento, digámoslo así, continuador del pensamiento fascista europeo, pero traído a la realidad colombiana, admirador incondicional de Francisco Franco, etc. Entonces vamos a escuchar, repito, un pedacito de una intervención de Laureano Gómez Castro, su nombre completo, hablando casi como una especie de añoranza y con un tono de preocupación sobre la existencia, la real existencia del Partido Conservador y por ahí derecho también de la existencia real de Colombia. ¡Ay del Partido Conservador! Si olvidando la doctrina se envenena con los personalismos. ¡Ay del Partido Conservador! Si rompiendo sus tradiciones y disciplinas se deja invadir por las estériles agitaciones politiqueras. ¡Ay del Partido Conservador! Si entrega sus destinos a las mentes equidistantes que sin fe ni amor al ideal en los momentos de peligro se repliegan al fiel de la balanza como trinchera de quietud y sosiego. Y ¡ay del país! ¡Ay de la República Cristiana! ¡Ay de la libertad! ¡Ay de la tranquilidad de la vida! Si el Partido Conservador no sabe estar a la altura de su deber. Escuchábamos entonces ahí esa voz del dirigente conservador, y vale también, profe, decir que son esos años también un tanto turbulentos en América Latina, donde surgen también una gran variedad de movimientos guerrilleros. No solo en Colombia está sucediendo este tipo de cosas, y que estamos también a portas de lo que será para muchos países del Cono Sur, incluido Chile, del que estamos hablando en esta ocasión, que sufrirán dictaduras militares aberrantes como las de Augusto Pinochet. Un poco siguiendo, profe, con ese contexto también colombiano, vale decir acá que durante los gobiernos conservadores del Frente Nacional, específicamente el de Guillermo León Valencia, pues se suscita lo que fueron los bombardeos a las llamadas repúblicas independientes, específicamente repúblicas como la de Marquetalia, ubicada en ese momento contextualmente en lo que es Tolima, pero también la República de Río Chiquito, en el Cauca, que de alguna manera fueron las bases ideológicas para los nacimientos posteriormente de guerrillas como las FARC, pero también otras guerrillas que venían de Cuba, con una influencia bastante cubana de Castro, como fue la posterior guerrilla conocida como el ELN. Sí, esa expresión repúblicas independientes precisamente fue acuñada por el hijo de Laureano Gómez, que ya en ese momento venía haciendo carrera política, Álvaro Gómez Hurtado. Él fue quien acuñó esa expresión de repúblicas independientes como una manera de justificar todo lo que vino a continuación, que fue ya un bombardeo indiscriminado sobre esos municipios en donde se estaba gestando esa guerrilla, primero como una autodefensa, pero posteriormente ya como una guerrilla revolucionaria, las FARC. Y vale la pena también aprovechar la oportunidad, Mauricio, para que escuchemos un fragmento del entonces presidente de Colombia, Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora electa Paloma Valencia, hablando precisamente de la actuación de su gobierno en cuanto se refiere a los bombardeos a las, entre comillas, repúblicas independientes de Álvaro Gómez Hurtado. Pacificación. El objetivo principal de las Fuerzas Armadas durante el presente año estuvo orientado hacia la total pacificación del país. La institución no ahorró esfuerzos para lograr llevar la tranquilidad y la paz a todos los hogares colombianos de la ciudad y del campo. Es así como la institución armada
presenta un balance favorable en el cumplimiento de esta misión que se resume en las siguientes actividades. Algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad y que la opinión pública ha llamado repúblicas independientes, fueron ocupadas por tropas del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas, restableciendo el principio de autoridad, desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato, Guayabero, Marquetalia, Río Chiquito y el suroeste del Tolima. Se logró la eliminación de 20 cuadrillas de bandoleros de las 29 existentes al comienzo del año, con un total de 545 antisociales dados de baja y 513 capturados. Igualmente fueron decomisadas 229 armas de largo alcance, 1.878 de corto alcance, 29 granadas MK2 y 19.817 cartuchos de distintos calibres. En igual forma y dentro de las operaciones llevadas a cabo, es digna de encomio la labor realizada por la Fuerza Aérea, tanto en misiones de combate como en apoyo logístico, en las cuales tuvo destacada actuación el grupo de helicópteros asignado a la actual zona de operación. Del 62 es una fiesta universal del deporte del balón. Profe, retornemos un poco al ambiente futbolero, a Chile 1962 y ese campeonato mundial que, como decíamos, pues da sorpresas también. Chile llega hasta instancias semifinales, aparece por acá, así como decíamos en los mundiales anteriores, sorpresas futbolísticas, por ejemplo, retorna ese fútbol de Checoslovaquia. Pero, profe, hay curiosidades en este sentido, como por ejemplo este mundial es el mundial de Garrincha, no el mundial de Pelé, ¿sí? Que ha quedado lesionado y no puede jugar, y que este Garrincha, este hombre que, como llamábamos vulgarmente, paticortico, termina convirtiéndose en una estrella. Incluso esa famosa historia que tras este mundial Garrincha vendría a jugar a Colombia, al Junior de Barranquilla. Un partido jugó. Solo partido jugó, donde se llenó el Metropolitano. Pero también esa famosa historia de la final, ¿no? Vuelve otra vez Brasil, podríamos decirlo que consecutivamente, a ser finalista, ¿no? Ya lo había sido en el 50 perdiendo con Uruguay, lo fue en el 58 derrotando a la selección de los magiares húngaros, y ahora vuelve a ser finalista, una nueva final. Brasil se enfrenta a Checoslovaquia y derrota a los checos por marcador de 3-1, convirtiéndose así también en un nuevo bicampeón. Eso nos muestra un poco que ya para Chile 1962 estamos hablando de 3 bicampeones mundiales: Italia, Uruguay y Brasil. Hablando usted de Garrincha, de Manuel dos Santos, es importante también compartirles a todos nuestros oyentes el poema que le dedicó Vinícius de Moraes a Garrincha. En portugués el poema se denomina O Anjo das Pernas Tortas, algo así como el ángel de las piernas torcidas. Y el poema comienza de la siguiente manera: a un pase de Didi, Garrincha avanza, pegado el cuerpo al pie, mirar atento, dribla a 1, a 2, después descansa, calculando el pase más perfecto. Tiene un presentimiento, allá se lanza más rápido que el propio pensamiento. Dribla a 1 más, a 2, la globa danza feliz entre sus pies, un pie de viento. De repente, la multitud contrita, en un acto de muerte se alza y grita, al unísono, un canto de esperanza. Garrincha, el ángel oye, espera, gol, es pura imagen. La G tira una O que entra al arco, una L, es pura danza. De Vinícius de Moraes, 1913-1914.
80. Bastante interesante, profe, eso reitera un poco más la importancia de lo que hemos venido haciendo, recordando estas citas orbitales en las que no solamente hemos hablado de fútbol y goles, sino también de literatura, política y poesía. Pero hablemos un poco también, profe, de música, y no se nos puede pasar por alto decir que ahora sí, es Chile 1962, el primer mundial donde se escucha un himno oficial. Eso es hoy bastante común para los espectadores, esperar incluso con ansias, así como hoy se espera el sorteo para saber en qué bombos y en qué grupos quedarán las selecciones. También se anuncia con bombos y platillos los himnos, qué canción será la representativa, qué artista será el más importante. Entonces yo invito a nuestros oyentes para que escuchemos un fragmento de lo que fue el himno de Chile 1962, que se hizo bastante popular, casi como una famosa canción de rock popular. Entonces vamos a invitar a nuestros oyentes a que escuchemos un fragmento de este himno oficial, el primer himno en un mundial de fútbol. Y como buenos chilenos, hidalguía y corrección, y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Escuchábamos un fragmento de esa canción rockera del Mundial de Fútbol, un rock chileno cantado por los Ramblers, una agrupación que cantó este himno escrito por Jorge Rojas y que fue un sencillo en 1962 y que se convirtió finalmente en el rock and roll futbolero de esta cita orbital. Hay que decir también que otros acontecimientos son bastante importantes por estas épocas, y quiero decir esto porque es tal vez un acontecimiento de memoria que quisiéramos recordar. El Estadio Nacional de Santiago fue testigo de muchos de esos partidos en esta época, ese estadio que fue construido en 1937, pero que a la vez que fue escenario de gritos, de goles, de emociones y de euforias futbolísticas. También tristemente, durante el golpe militar de Augusto Pinochet en 1973, fue escenario de torturas. Fue tal vez el primer centro de detención al que fueron llevados estudiantes, trabajadores, personas que fueron capturadas por las fuerzas militares y que de alguna manera allí estuvieron privadas de la libertad y fueron torturadas. Muchos de ellos incluso desaparecieron. Este también sea una oportunidad para rendir culto a esas personas desaparecidas y honrar sus nombres. Y fue por eso que en el año 2003 un grupo de arquitectos chilenos decidió que iba a emprender la carrera para convertir el Estadio Nacional de Santiago en un lugar de memoria, para que así como se celebraban centenares de goles, también se recordaran los nombres de centenares de personas que fueron torturadas y martirizadas en nombre de la dictadura de Augusto Pinochet. Y un detalle muy importante sobre los acontecimientos de 1973, del 11 de septiembre, cuando el golpe de estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende. Y fue que en ese Estadio Nacional, precisamente como usted lo dice, Mauricio, fue asesinado, fue torturado el cantante chileno Víctor Jara. Yo, hablando aquí un poco en primera persona, estaba comenzando a estudiar la carrera de comunicación social en la Universidad de Antioquia, y estábamos en clase de antropología cuando entra un muchacho chileno que había podido huir, escapar de Chile y que estaba en ese Estadio Nacional, y nos contó cómo a él le tocó presenciar la tortura que fue sometido el cantante Víctor Jara, a quien primero le cortaron las manos y en actitud desafiante lo invitaban a que cantara, si era capaz, a que tocara la guitarra, y poco a poco, digamos que se fue profundizando esa tortura hasta que finalmente fue fusilado. Entonces, el solo hecho, el solo detalle de que allí fue inmolado, fue asesinado y torturado un artista de las calidades de Víctor Jara, pues da una idea clara, repito, de la magnitud de esa tragedia que por desgracia se produjo en un estadio de fútbol. Quería usted, profe, también leernos un poco un fragmento de un escritor chileno
Aquí también tiene cabida un poco la literatura y así también hacer honor a las plumas de escritores chilenos que también rindieron, por decirlo así, la escritura para que hablaran de esta maravilla de lo que hemos venido hablando, que es el fútbol. Sí, antes de eso un detalle, una consecuencia de tipo político de lo que fue el golpe militar de Augusto Pinochet, con toda esa cuota de desapariciones, de torturas, de persecuciones, la muerte trágica de Salvador Allende, quien todo indica que así fue, prefirió suicidarse antes que caer en manos de ese dictador chileno, originó que la entonces Unión Soviética, que tenía, digámoslo, un partido para definir quién de la Unión Soviética o de Chile iría al Mundial siguiente, en 1974 en Alemania, en protesta y en solidaridad con todos los desaparecidos y torturados y asesinados del Estadio Nacional, decidió no presentarse y automáticamente entonces Chile asiste de la manera más ilegítima en términos políticos al Mundial de Alemania 1974. Entonces yo quiero también destacar un pequeño fragmento de un texto del escritor chileno Francisco Moguat, titulado El embrujo de los 12 pasos, es decir, esa escena de el cobro del penalti, sobre todo ubicados en la situación del arquero, y cuenta él el testimonio del puntero izquierdo de la selección chilena de ese Mundial 62, Leonel Sánchez, enfrentado a la araña negra, al arquero Lev Yashin. Y dice el testimonio de Leonel Sánchez: mientras me dirigía a colocar la pelota, miré a Yashin. Se movía de un lado a otro, agitando los brazos como para soltarse. Ahí me acordé de que estaba frente al mejor arquero del mundo de todos los tiempos. Me acordé también de que en esa gira él había atajado su penal número 100. Contra él habían fracasado los mejores especialistas del mundo. Le juro, fue la primera vez que me sentí nervioso. Yashin tomó su sitio y fue la única vez que nos miramos. Fue un segundo. Él tiene que haber recordado. Yo también. Comencé a retroceder sin darle la espalda, y mientras tomaba distancia me fijé que él no estaba medio a medio. Los zurdos patean mejor a la izquierda del arquero. Alguna vez leí esa declaración de Yashin en una revista. Por eso me dejaba 3/4 de arco a su derecha para obligarme. Me pareció que hacía mucho rato que el árbitro había dado la orden cuando inicié el trote. A 2 pasos de la pelota y sin bajar la vista del ruso, comprobé que aún no se movía. Reduje mi marcha y, al levantar la zurda, Yashin saltó como un gato y se la crucé al lado en que mejor patean los zurdos. Golazo. Mauricio, pero no vamos a despedirnos sin antes escuchar siquiera un pedacito de la narración del gol olímpico de Marcos Kohl al arquero de la Unión Soviética, Lev Yashin. Es el segundo que cede la defensa rusa a favor de Colombia. Ya está colocando Marcos Kohl, el esférico. El hombre mira atentamente que va a impulsar. Mucha atención. Se perfila hacia el desvío con pierna derecha. La bola barato y se metió la pelota. ¡Gol de Colombia! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico de Colombia! Marcos Kohl lo convierte al tomar un tiro de esquina desde la zona izquierda hacia Danzo Norteño, encomendaba Lecha, sí, ella sí la dejó, casi se marchó ya con la... Con eso terminamos hoy nuestro programa, este recorrido por Chile 1962. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio, a Jorge Benjumea en el máster y a todos nuestros oyentes por siempre la sintonía, y los invitamos para que en nuestro próximo programa nos acompañen, retornemos a Europa y estemos en el Mundial de Inglaterra 1966. Y aunque sea en la derrota, bailaremos. Mundiales de Fútbol, la memoria que rueda. Serie periodística sobre la historia del torneo orbital, visto desde la mirada geopolítica, cultural,
musical y literaria, con la realización de los profesores Mauricio Montoya y Gonzalo Medina, presentada por UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.